Listo, muy buenos días para todos. Hoy vamos a seguir estudiando Segunda de Timoteo. Recordemos un poco el contexto de esta carta. La escribe el apóstol Pablo en medio de su último encarcelamiento. Está muy cerca de morir, ¿sí? Y no de morir de una persona muy anciana que está en sus últimos días, sino es una persona que está encarcelada y que va a ser martirizado, va a morir por la causa del evangelio. Y él decide hacer esta carta para Timoteo, a quien él llama su hijo en la fe. Y Timoteo él es el pastor o el obispo de Éfeso, de toda una región en Asia de iglesias. Y él está allí a cargo de iglesias que también están bajo persecución. Entonces es muy interesante ver cómo alguien que está en persecución anima a otra persona que también está en persecución. Así que la primera parte que estudiamos se llamó El don que Dios te dio. Y si usted no la ha visto, pues está en nuestro canal de YouTube, la puede ver hace 15 días. Y hace 8 días hablamos acerca de fidelidad. El apóstol escribe 3 figuras. La figura del soldado romano, la figura del atleta y la figura del agricultor, como muestras de fidelidad. ¿Fidelidad de quién? De nosotros. De nosotros como seres humanos, de seguir construyendo nuestra vida de discipulado. Y hoy nos vamos a enfocar, vamos a continuar en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Y lo que Dios nos va a hablar hoy, lo he titulado como Viviendo con Sabiduría. ¿Listo? Viviendo con Sabiduría. Y voy a leer Segunda de Timoteo 2:14 en adelante. Dice: sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Aléjate, ojo con la instrucción, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propaga como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así. Se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que la resurrección de todos ya sucedió y con esto arruinan la fe de algunos. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras: el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. En una casa grande hay objetos de oro y plata, y también otros de madera y barro. Algunos tienen usos especiales, otros uso común. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor, y listo para hacer toda clase de buenas obras. Evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene un corazón puro y que ha confiado en el Señor. Y otra vez, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Muy bien. Viviendo con sabiduría. Recordemos en qué posición se encuentra Timoteo. Timoteo se encuentra en una posición de servicio. Él lidera a la iglesia de Éfeso. Y recordemos que en esa época no existía un megatemplo donde todo Éfeso se reunía y la gente decía: ay sí, la iglesia de los cristianos es en la esquina de la calle 13 con carrera 14. No. Eran diferentes comunidades como nosotros que se reunían en casa, y ellos como pastores estaban ahí al cuidado de la agrupación de iglesias. Pero el apóstol lo instruye en que en su tiempo y también en el nuestro era muy fácil perder el tiempo en discusiones, en distracciones, en cosas que no tienen que ver con el evangelio, en cosas absurdas. Y hoy estamos en un mundo que
la voz, la viralidad, no necesariamente se le entrega a quien tiene sabiduría, ¿sí? No sé, hace unos años, si uno quería leer un libro, pues hasta editar un libro era difícil, ¿cierto? No cualquiera podía escribir un libro. Hoy en día cualquiera puede escribir un libro o se lo puede pedirle ayuda a una inteligencia artificial, lo manda a hacer en Litobuga, no sé, en cualquier lado y sus libros pueden salir. Y sobre todo hoy, más allá del medio escrito, están los medios audiovisuales y cualquier persona puede crear un podcast, cualquier persona puede hacer cosas en YouTube y son completamente vacías, pero a la gente le encanta y lo siguen. Y aún en los asuntos de la fe. Yo les he insistido que como cristianos tenemos que cuestionarnos si esa prédica que me enviaron, si ese mensaje que me enviaron, aunque esa persona tenga una plataforma y muchas personas la escuchan, ¿realmente es bíblico? ¿Realmente es sano lo que me está diciendo? ¿Realmente es eso lo que Dios tiene para nosotros? Y es que quería el apóstol insistir en que Timoteo fuera un trabajador ¿cómo? Aprobado. Porque es que no se trata solo de estar en la nómina, sino se trata de hacerlo bien. No como Falcao, que lo metieron a la nómina de Millonarios y no hizo goles. Que no se note que soy hincha de Millonarios y estoy ofendido. Sino que de verdad somos cristianos, pero estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Chévere tener un delantero que venda camisetas. Pero lo que es chévere como equipo, porque la función de un equipo es ganar partidos, ganarle al Santa Fe, y eso no pasó. Entonces, perdón tío. Entonces el punto es, usted está aquí para ganar. ¿Y qué es ganar? No llenar esto de personas y asustarlas y meterlas a punta de miedos o insistirlas. No. Eso no es ganar. Ganar almas como si se tratara esto de OmniLife. Ganar es vidas cambiadas. Nuestras vidas son cambiadas. Como trabajadores del Señor estamos cumpliendo con nuestro llamado de ser discípulos de Jesús y tener una vida que se va de gloria en gloria. Muy bien. El Señor nos llama al fundamento. ¿Y el fundamento cuál es? El fundamento, y quiero ver varias cosas aquí. Dice el versículo 15, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña ¿qué? Correctamente a poner en práctica el evangelio. Ok, quiere decir que la única forma de ser aprobado es cuando una persona es bíblica, cuando una persona estudia la Biblia, y estudiar, a veces piensa la gente que es que esto es un asunto universitario. No, estudiar tiene que ver con que esa palabra se hace vida en mi vida, con que esa palabra empieza a tomar sentido y me desafía. La palabra de Dios, dentro de 8 días que concluyamos con 2 de Timoteo en su texto central, es útil para muchas cosas en la vida del creyente. Es útil para muchas cosas en la vida del creyente. Y si hay un sufrimiento en la iglesia moderna debido a las distracciones de los ministerios reconocidos, las redes sociales y el día a día del siglo XXI, es su analfabetismo bíblico. Y es que las personas pueden simplemente pensar que la Biblia sí es importante, pero pues yo la escucho el domingo en esa media hora que estoy en la iglesia, pero no la vuelven a tocar en toda la semana. Por eso, también con nuestros niños, este no es el único espacio donde ellos necesitan ser discipulados y pastoreados. Este es un espacio importante porque los estamos formando para que digan, la casa del Señor es importante. Así como usted dice, lo llevo al colegio porque es importante, pues es la misma cosa. O sea, lo llevo a la iglesia porque hace parte de su vida. Entonces, el asunto es, si nuestros hijos solo nos ven leer la Biblia los domingos, mija, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la? Ahí en el bolso que sacamos el domingo. Sí, cierto. Sí. Y no y no solo leerla, porque uno la puede leer, pero sino permitir que ella lo lea a uno, permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos confronte y nos guíe al cambio, pues es lo único que nos puede presentar como un obrero aprobado. Y ahí es donde viene una palabra muy interesante, que es la palabra doctrina, ¿cierto? Y yo recuerdo hace unos años, yo llegué a Bogotá a una iglesia y llegué a esa iglesia y
circunstancialmente me dieron un bajo, o sea, en una semana yo ya tenía un bajo y cantaba y le podía enseñar a los jóvenes y yo decía, qué chévere. Pero al caminar con esa iglesia me di cuenta que había unos errores muy graves, ¿sí? Esa iglesia solamente estaba enfocada en que la gente fuera a unos cultos, se vistiera de una manera, pero no tenían ni idea cuál era el desastre de las personas entre semana. Y recuerdo que pues yo dije, este no es el lugar para mí y me fui a otra iglesia, donde pues duré más de 10 años y ahí ya fui discipulado, fui formado, encontré a mi esposa, ¿sí? Entonces muy bien. Pero años después que visité a esa iglesia, un señor que ni siquiera sabía que hacía años me había ido, me dice, hermano, ¿y usted qué? ¿Cómo ha estado? Y yo, no, pues bien, estoy aquí en la otra iglesia trabajando. Y se enojó y frunció el ceño y dijo, hermano, es que usted no puede ir a un lugar que no tenga la sana doctrina. Yo no dije nada, igual yo estaba de visita y me fui. Pero me puse a pensar en algo, dije, sana doctrina es, según él, ¿qué es sana doctrina? Porque era un lugar donde las palabras de quien lideraba eran más importantes que las palabras de la Biblia. E inclusive se decían cosas totalmente fuera de contexto, pero se aceptaban como verdad, porque esa persona estaba por encima de lo que la Biblia decía. Eso es una falla de doctrina. Y no compliquemos la definición de doctrina. Doctrina es enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica va desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Toda es verdad, toda sirve para cambiar la vida. No hay nada en la Biblia que eso lo podemos descartar. No, todo lo que eso es doctrina. Una iglesia que se enfoque en estudiar fielmente la Escritura y encontrar en cada parte de la Escritura tesoros que nos permitan comunicar a otros el Evangelio, pero también comunicarlo a nosotros mismos y ver la transformación de nuestras vidas. Ahora, evidentemente, la buena doctrina trae una buena vida. Y eso fue lo que me hizo desconfiarle las palabras de este hombre, porque este era un hombre supremamente cerrado, donde sus hijos siempre tenían una angustia y una amargura, y recuerdo mucho a su nieto que era el baterista. Él solo llegaba a tocar la batería y se iba. Nadie sabía de qué se trataba el muchacho, si el muchacho de verdad era cristiano o no, si era salvo o no, no sabíamos nada, pero como era el hijo de él, entonces venía y tocaba la batería y se iba. Sana doctrina, vida sana. Buena doctrina, buena vida. Pero unas personas que viven en amargura, conflicto y que sus vidas están muy lejos de lo que la Biblia dice, es evidencia de que no tienen una sana doctrina. Entonces, sana doctrina no es, bueno, ahora en adelante todos se tienen que poner jean y camisa. El hermano José Paul está cumpliendo con la sana doctrina de esta iglesia porque tiene una camisa fina. El hermano Cesarín tiene una camisa Prada, entonces esa es la sana doctrina. No, en cambio Dominic se puso camisa. No, está cumpliendo con la doctrina de esta iglesia. Eso no es doctrina. Doctrina no es como nos vemos, doctrina es como somos. Entonces, eso me lleva a cuestionar, y el mismo apóstol dice, llama a dos personas, Himeneo y Fileto, cuya enseñanza se propaga como un cáncer. Dice, versículo 18, se han apartado de la verdad, enseñando que la resurrección de todos ya sucedió, y con eso arruinan ¿qué? La fe de algunos. Y no arruinan la fe solamente por lo que creen, sino porque lo que cree evidentemente produce lo que somos. Las falsas doctrinas, las doctrinas coercitivas o las doctrinas libertinas, los dos extremos, lo único que producen son vidas alejadas del Evangelio. Lo único que producen son personas que terminan siendo cautivas de una cosa u otra, o del libertinaje, o de un legalismo religioso que si no nos vestimos así o no somos así, no eres salvo. No podemos vivir bajo ninguno de esos dos extremos que no son de Dios. Pero me encanta el final de este cuestionamiento, que es el versículo 19, y dice, a pesar de eso, Dios ha construido ¿qué? ¿Pero quién la construyó, perdón? Dios. Dios ha construido una base sólida que continúa firme. Y cita un texto de Números, dice, el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Y aquí está ese
ese comparativo necesario entre salvación y santificación. Yo como pastor tengo la esperanza y creo que todos los que están en esta mañana, y espero que las personas que nos están viendo por YouTube, son personas salvas. Son personas que creen que Jesús murió por sus pecados y que no hay otra forma de ser salvos eternamente sino a través de Jesucristo. Pero también hay otro asunto en el cual hay que crecer, iglesia, y es el asunto de la santificación. Y en esa santificación, primero, hay que entender que no es nuestra obra, que es la obra de Dios, pero que sí tenemos una participación activa en ello. Y hay un ejemplo muy bonito que leí esta semana. Yo he sembrado algunas cosas que están allí, ¿cierto? Y he tenido la dicha de salir en la mañana y arrancar unas hojitas de espinaca, lavarlas y incluirlas en el desayuno. O sea, no hay nada más rico que eso, que uno sacar de la tierra para sí mismo. Y yo no tuve nada que ver con que esa mata creciera. O sea, yo no impuse manos y la mata empezó a crecer. Pastor, impónganos manos para que seamos más santificados. Yo sí tuve que echarle agua, porque por esos días no había llovido como ahora. Yo sí tengo por ahí unos fertilizantes y le eché las bolitas de fertilizante. El agricultor tiene una participación activa. El fertilizante, el agua, si hay un bichito por ahí, pues lo quito. Pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Aunque tenga una participación activa, el crecimiento y el fruto lo da Dios. Y así es la santificación. Así como usted tuvo una gracia y una confianza para ser salvo, también necesitamos una gracia del Señor para ser santos. Y necesitamos crecer en esa confianza en el Señor. Y yo creo que eso es lo que realmente nos cuesta como seres humanos. Porque los seres humanos queremos tener de alguna forma el control. Si no fuera así, ¿por qué todas esas opciones, hágase rico, o ahora hágase más, ¿cuál es la última moda que está saliendo en internet? La de los griegos que se aguantan las cosas, no los epicúreos sino los otros, los estoicos. Ahora hay formas de ser estoico, todo eso chévere, pero lo que produce un cambio no es de adentro hacia afuera, no es circunstancial, no se aprende en universidad o ni siquiera se aprende en escuela bíblica. Es el cambio que solamente el Señor puede producir de adentro hacia afuera. Y después de hablar del trabajador aprobado, extiende la enseñanza bíblica hacia toda la iglesia. Y vamos a leer el versículo 20, dice: en una casa grande hay objetos de oro y plata, y también otros de madera y barro. Algunos tienen usos especiales, otros uso común. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro para tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Conecta la idea, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Como iglesia, cuando aquí las pasiones juveniles, a veces pensamos que eso es, no, este es el discursito que se le entrega a los adolescentes para que vivan en santidad y se pongan su anillito de no sé qué se inventaban. No. Cuando hablamos de esto es que todos nosotros, sin importar la madurez que tengamos, en algún momento de nuestras vidas, siempre, porque es nuestra naturaleza y lo natural es pecaminoso, es tender hacia lo malo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es natural? ¿Mantener fe o miedo? ¿Qué es natural? ¿El miedo? ¿Qué es natural? ¿Mantener orden o desordenarnos? Desordenarnos. ¿Qué es natural? ¿Mantener responsabilidad o más bien a ver cómo hago para tirarle la responsabilidad a otros? Y cuando se refiere a pasión juvenil es eso, a pensar en falta de madurez. Cuando falta madurez usted no asume retos, cuando falta madurez usted no asume su responsabilidad, ¿cierto? Usted espera que alguien haga las cosas por usted. Y una de las características del discipulado cristiano es crecer en madurez, es decir, yo puedo avanzar, es decir, yo estoy en esta casa no simplemente para adornar, sino estoy aquí para servir a otros. Estoy aquí construyendo, pero eso lo hago cuando
evito, dice aquí la palabra, evita esos desórdenes de la falta de madurez y me esfuerzo porque la santificación tiene una participación activa de los creyentes para tener una vida con rectitud, con fe, con amor y con paz. Y eso se hace solo, sí, claro, eso cada uno es el llanero solitario, el que más ore, el que más ayune, dice el texto bíblico, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Y es en lo que nos queda un largo trecho por recorrer. Porque si se trata de escuchar canciones, yo creo que debe haber hoy en día unas 10,000 iglesias que lo hagan mejor y usted puede poner eso en su equipo y si es por canciones, ahí están. Si es por predicadores, seguramente hay predicadores, segurísimo, hay predicadores mucho más famosos que yo, mucho más elocuentes. Pero la iglesia trata de hacer comunidad, la iglesia trata no de que el pastor les solucione la vida a todos y los busque a todos y los ayude a todos, porque eso no está en la Biblia. El pastor que salva a todos es Jesús, sino trata de que nosotros empecemos a estar atentos los unos a los otros y cómo podemos servir. Pero en eso evidentemente hay un largo camino por recorrer como iglesia. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Ojo que vuelve a llamarnos al mismo tema y es por algo, y sobre todo en este siglo XXI. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Quiero que lea esto desde su perspectiva cuando usted ve una noticia o ve las redes sociales. Imagínese que esté usted en su casa con su celular y vio una noticia. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Entonces, cuando usted abre su celular y ve que un fulano hizo una estupidez en un ámbito político o inclusive en un ámbito religioso, y usted dice, no, esto no puede ser así. Entonces usted lo replica en su estado y dice, es que los fulanos y los menganos. Y su primo con el cual no se habla hace 20 años le responde, es que usted no conoce la verdad. Lea, instrúyase, como si en este país leyeran. Entonces y empieza una discusión. ¿Dónde debe estar su energía y su corazón en la mañana del lunes? ¿En mantener una discusión por un tipo que ni lo conoce usted y no hará nada por usted? Eso es tan absurdo como discutir por un equipo de fútbol. ¿O a quién le ha llegado alguien en la mañana, el técnico del Unión Magdalena? Mijo, gracias por defendernos en redes. Venga, le doy este $1,000,000 para que se sostenga esta semana. ¿Eso ha pasado? Nunca. ¿Sí? Hay gente que se ama. Este país, en la década de los 50, se mató por asuntos políticos. Todos aquí hemos de tener un abuelo o bisabuelo que lo mataron por asuntos políticos. O estuvo en una pelea por asuntos políticos, o mató por asuntos políticos. ¿Y eso nos dejó alguna herencia? ¿Nos hizo más ricos, más fuertes, más sabios? No. Entonces, hoy siglo XXI en Colombia, previos al año de elecciones, no podemos caer en invertir nuestro tiempo en estar en esas discusiones, y es que este sí predica y este no predica, y es que mi pastor y su pastor no, sino enfocados en la verdad, enfocados en que más bien medito en lo que Dios me habló, medito en lo que el Señor me pensó, y créanme que ha habido como 1,000,000 de cosas que yo digo, esto lo va a poner en mi estado, no lo puedo poner, ¿sí? Y me detengo, estoy así como, no lo puedo hacer, es que es demasiado injusto, es demasiado absurdo, pero no lo voy a hacer. Y yo lo invito a que también permita que el Espíritu Santo lo impulse a esto. Pero dice que nosotros como creyentes debemos tener mucha paciencia y debemos enseñar amablemente a los que están en su contra. Y eso no es lo que aparece en redes sociales, sino quién vocifera más, quién escupe más, quién humilla más. Porque el otro simplemente tiene que desecharse de la faz de la tierra. Solamente podemos quedar nosotros. Esa es la idea satánica que se está proclamando. Y esas fueron las mismas ideas que llevaron a Hitler al poder. Y estamos hoy en las mismas, con líderes que creen que los que están del otro lado no deberían existir.
lo dicen con sus palabras. Y Jesús dice que nuestras palabras son la evidencia de lo que está en nuestro corazón. Y no estoy hablando de un solo grupo, estoy hablando en general. Los líderes que están dirigiendo este mundo lo dirigen a un escenario de odio. No aman al Señor, aunque se identifiquen con el Señor. Porque alguien que ama al Señor jamás va a provocar una guerra, jamás va a impulsar a odiar a otra persona o humillar a otra persona. Un siervo del Señor no debe pelear, sino debe ser amable con todos, ser buen maestro y tener mucha paciencia. Debe enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos están cautivos por Satanás para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Dice que usted va a decir eso y la gente va a cambiar. ¿Eso dice? No, dice que usted lo dice. Pero oramos y pedimos misericordia para que ellos sean salvos. Pero ¿cómo se hace? Se hace con mucha paciencia, se enseña amablemente, y si usted tiene las palpitaciones arriba, no está amablemente. Entonces mejor guarde silencio y espere un momento donde usted pueda hablar. Y continúa el texto hablando de los últimos días, y esto sí que me encanta. Dice, recuerda que en los últimos días, llegarán tiempos difíciles, la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En estos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará a los placeres. Y quiero leerles unas palabras de alguien, tal vez la persona más la persona más importante que ha pisado la tierra, y dijo las siguientes palabras. Dijo: porque del interior de la gente, o sea, de su corazón, de su mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Es lo mismo, solo que estas son las palabras de Jesús en Marcos 7, 21. Y estas son las palabras de Pablo. Entonces, hay una tensión allí, ¿no? La tensión es que a veces la gente dice, no, es que estos son, y se obsesionan por los tiempos finales, no en un aspecto de ser más santos ni ser más fieles, sino en esa morbosidad humana de saber cuándo va a ser la tragedia. Y en esa morbosidad humana de predecir fechas y suponer cosas que no dice la Biblia. Pero por otro lado está la tensión extrema de que el Señor sí nos llama a ser fieles. Y Jesús dijo, oiga, ¿será que los hombres de esa época no son iguales a los de esta? Son lo mismo, seres humanos pecadores, seres humanos que lo natural de nosotros es ir hacia el mal. Esa es la razón por la que nadie puede permanecer a cargo de algo en el poder por muchos años. Esa es la razón por la que un pastor no puede quedar a cargo de una iglesia sin que tenga un equipo que diga sí o no. ¿Sí? Y no esté solo y lo que diga el pastor se hace, sino tener un equipo que tenga las capacidades para decir sí o no. No podemos pensar en que los seres humanos o la tecnología por sí nos va a salvar, sino la maldad de todos los tiempos. Pero ¿para qué nos da esto el Señor? No, para que se den cuenta que si la gente es muy mala, se va a acabar el mundo. La gente es muy mala siempre. Lo dijo Jesús, luego lo dice Pablo. Pero todas estas características no son para que usted diga, insultarán a otros. Ese es Pacho. No obedecerán a sus padres. Esa es María Fernanda. No darán ni las gracias. Esa es mi prima, que les ayudé y no sentirán afecto por los demás. Ese es el gato que ya no me quiere. No, ese es los que hablan con maldad. Ese es el rector del colegio. Los que están fuera de control. Los chinos del otro colegio. Serán crueles y odiarán el bien. Son los hinchas del Santa Fe. O sea, cualquier cosa, ¿cierto?
Usted busca a los demás para insultarlos. Pero no, todo este listado se da con dos razones: para tener un discernimiento en que primero no seamos esos hombres y que revisemos cuál de esas características está pasando en nuestras vidas. ¿Estamos faltos de agradecimiento? Bueno, está teniendo características de hombres que están lejos de Dios. Esto no es extraordinario, estas son las características de las personas que están lejos del Evangelio. Y también nos ayudan a entender cómo tratar con sabiduría estas situaciones. Cómo tratar con sabiduría estas situaciones. Y continuamos con este listado porque este nos puede pegar mucho. Dice, versículo 5, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esta gente. Algunos de ellos entran a las casas, convencen a mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Y aquí quiero que haya un desafío, porque el Señor muestra una demostración de personas que aparentemente eran religiosas. Yo creo que alguien que tiene sana doctrina no se la pasa diciendo todo el día, yo soy de la sana doctrina, porque no necesita decirlo, se le ve, ¿sí? No se la pasa acusando a otros, esos son de falsa doctrina. No, simplemente se le ve. A eso sí, cuando le preguntan sobre un tema u otro, pues puede responder con argumentos bíblicos porque algo es sana o falsa doctrina. Asimismo, que hablaba de personas que siempre estaban, dice, es muy diciente, tratan de aprender, pero nunca terminan de entender la verdad. Entonces vemos personas tristemente que van de iglesia en iglesia o de facción religiosa en facción religiosa, y al final sus vidas no terminan en nada. Al final sus vidas terminan que nunca entendieron el mensaje de la verdad, que nunca fueron salvos aunque hacían parte de una iglesia, porque nunca abrieron su corazón a Jesús. Y usa una figura muy interesante, que es la de Janes y Jambres, que no está en la Biblia, pero la tradición judía habla que estos dos tipos eran como magos. ¿Se acuerdan los magos de las 10 plagas? Como estamos leyendo con paz, Éxodo y las 10 plagas, me acuerdo muy bien. Tira la vara, yo también la tiro. La tradición judía dice que estos hombres se unieron al pueblo judío, iban a la iglesia, oraban juntos, pero que al final tuvieron mucho que ver, por ejemplo, en lo de los 2 becerros, ¿se acuerdan? Parece que eso no fue así casualidad. Había un inside job, como dicen los gringos. Había alguien dentro de la casa provocando el mal. Entonces, estos falsos convertidos, infiltrados, que llevaron a la adoración al becerro de oro, al final terminaron muertos, porque ustedes saben que el final del becerro de oro es cientos, si no miles de personas muertas. No tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son. Una vez más, sana doctrina es vida sana. Buena doctrina es tener buenas vidas conforme al corazón del Señor. No nos llama a ponernos a pelear con Janes y Jambres y crear el canal de YouTube anti-Janes y Jambres, sino que nos enfoquemos en estudiar la verdad. Y el apóstol lo dice así en el versículo 10, pero tú me reconoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. ¿No ven cómo Dios nos ha insistido una y otra vez en eso en esta mañana? Lo que enseño y lo que vivo. Lo que enseño y lo que vivo. Y yo quiero reconocer, iglesia, porque a veces somos muy fuertes con nosotros mismos, pero yo veo en ustedes, iglesia, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Yo creo que esta iglesia ha crecido en santificación. Yo creo que en esta iglesia personas han encontrado salvación. El Señor los ha salvado. Así que anímese, iglesia. Usted no es de los de Janes y Jambres, sino usted es de los que pueden enseñar lo que la Biblia dice y viven lo que la Biblia dice. Sabes
también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de cómo el Señor me salvó de todo esto. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido, pero los perversos, los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido, sabes que son ciertas, pues conoces a quienes te las enseñaron. El cristianismo implica sufrimiento y claro, muchos creyentes han sufrido por la fe y lo hacen hoy en día, pero también hay una dimensión mucho más práctica, que al muchas veces comparar nuestras vidas con lo que la Biblia pide, eso nos lleva a tomar decisiones difíciles, que nos llevan a sufrir. Pero es un sufrimiento temporal. Todos aquí, estoy seguro y reconozco esto y los animo, se han enfrentado a situaciones donde dijeron, no puedo seguir con esto. No puedo seguir con este hábito que me está causando daño. Y eso de pronto nadie se los aplaudió, nadie lo vio. Pero cuando ustedes decidieron dejar eso, y a veces son cosas muy tontas, como decir, esa llamada que siempre hago con mi prima para destruir a la familia en chismes, sé que esto no es sano, lo voy a dejar. Y usted sufre porque no hay cosa más sabrosa que el chisme, ¿sí o no? Y su prima además se va a sentir ofendida. ¿Cómo así que Juanita ya no me recibe las llamadas, cierto? Va a sufrir porque ahora su prima va a conseguir otra prima para hablar de la familia y la va a incluir a usted. ¿Listo? Va a empezar a sufrir. Pero es cambio, iglesia. Jesús no dice que el cambio es así, sí, ya cambia y ya. No, el cambio implica sufrimiento, dejar nuestros hábitos, ser confrontados por la palabra es desafiante. Pero para eso estamos. Y vamos a hacer la parte final dentro de 8 días, si Dios lo permite, porque vamos a llegar al texto principal de esta carta, que es entender para qué es la Escritura. ¿Por qué es tan importante la doctrina bíblica? ¿Por qué es tan importante que nuestras enseñanzas sean realmente bíblicas? Entonces, en resumen, primero, el Señor nos habla ¿de qué? De no solamente ser gente de la iglesia, sino gente aprobada. ¿Aprobada por quién? Por Dios. Muy bien, o sea que tenemos que estar involucrándonos en cuanta discusión y cuanta cosa nos haga perder el tiempo. No. Segundo, esto de abandonar las pasiones juveniles es abandonar la inmadurez. Abandonar la inmadurez. Y otra vez nos insiste el Señor en que Él nos salva. Y nosotros no salvamos a nadie. Oremos para que la salvación del Señor esté también con otras personas cuando compartamos el Evangelio. ¿Para qué nos sirve ese listado de la maldad de todos los tiempos? ¿Para juzgar a otros? No. Para tratar eso con sabiduría, pero también verlo en nosotros mismos. ¿Hay algunas de esas condiciones de los hombres malvados que están en nosotros? Y por último, los falsos maestros, como estos magos egipcios, Janes y Jambres, finalmente son tontos. Y todo el mundo sabrá que de sus vidas no hubo fruto. Pero el llamado para nuestras vidas de parte del Señor es que la enseñanza bíblica, la sana doctrina, produzca una vida sana, una buena vida. Así que pongámonos de pies y vamos a agradecerle al Señor por su fidelidad. Vamos a agradecerle al Señor por su grandeza.